Introducción. En el vasto océano Atlántico, donde la naturaleza se muestra imponente e impredecible, algunos barcos han quedado inmortalizados no solo por sus hazañas, sino por las leyendas que rodean su historia. Uno de los casos más fascinantes y enigmáticos es el del Mary Celeste, un velero mercante que en 1872 fue hallado a la deriva sin tripulación y en condiciones aparentemente normales. ¿Qué pasó con sus ocupantes? Esa pregunta ha desafiado a historiadores, marinos y curiosos durante casi 150 años. Capítulo 1. El Mary Celeste y su viaje final. El Mary Celeste fue construido en 1861 y se convirtió en un barco mercante de buena reputación. En noviembre de 1872, partió del puerto de Nueva York con rumbo a Génova, Italia, con una tripulación de 10 personas y cargado con un valioso cargamento de alcohol industrial. El capitán Benjamin Briggs, un hombre respetado y experimentado, viajaba con su esposa e hija pequeña, lo que hacía de este viaje uno de los pocos en los que la familia acompañaba al capitán. Capítulo 2. El hallazgo inesperado. El 5 de diciembre de 1872, el barco de la Compañía de Igratia avistó el Mary Celeste cerca de las Azores, navegando a la deriva sin rumbo fijo. Cuando abordaron el barco, no encontraron a ningún miembro de la tripulación ni a la familia del capitán. Las provisiones, el equipaje personal y el cargamento estaban intactos. No había señales de lucha, ni daños graves en la nave. Solo una cosa llamó la atención: el bote salvavidas había desaparecido. Capítulo 3. Las primeras investigaciones. Se realizaron interrogatorios a los tripulantes del Dei Gratia y a otros expertos. El misterio se profundizó cuando se descubrió que el reloj del Mary Celeste estaba detenido y que algunos instrumentos de navegación estaban fuera de lugar. Las teorías comenzaron a surgir. ¿Huyó la tripulación? ¿Fueron víctimas de un motín? ¿O hubo alguna fuerza mayor que los obligó a abandonar el barco? Capítulo 4. El contexto de la época. En el siglo XIX, el mar era un lugar lleno de peligros, desde tormentas imprevisibles hasta piratas y enfermedades. Los relatos de barcos fantasmas y desapariciones no eran raros, pero ninguno tan inexplicable como el Mary Celeste. Capítulo 5. Primeras teorías y explicaciones oficiales. Las explicaciones oficiales sugirieron que la tripulación pudo haber abandonado el barco por miedo a una posible explosión debido al alcohol inflamable almacenado en las bodegas, aunque no se encontraron indicios claros de que hubiera ocurrido un incendio o explosión. También se barajaron hipótesis de un maremoto o una tormenta repentina que pudo haber causado el abandono. Capítulo 6. Teoría del motín y el pánico. Una de las primeras hipótesis fue que la tripulación, temiendo algún peligro, como una explosión inminente por el cargamento de alcohol, decidió abandonar el barco apresuradamente en el bote salvavidas. Sin embargo, nunca se encontró al bote ni a sus ocupantes, y no había señales de violencia o pelea a bordo que indicaran un motín. El miedo y el pánico pudieron haber provocado una decisión errónea que condenó a la tripulación al mar abierto. Capítulo 7. Fenómenos naturales y fuerzas desconocidas. Algunos científicos sugirieron que fenómenos naturales poco comprendidos podrían explicar la desaparición. Por ejemplo, una liberación repentina de gases inflamables desde las bodegas pudo haber provocado una pequeña explosión o una atmósfera tóxica, obligando a la tripulación a evacuar. También se mencionan tormentas súbitas, remolinos o corrientes marinas inusuales que podrían haber dificultado el rescate o el regreso al barco. Capítulo 8. Relatos de avistamientos y leyendas. Con el tiempo, comenzaron a surgir relatos más oscuros y leyendas en torno al Mary Celeste. Marineros afirmaban haber visto luces extrañas en la zona donde se perdió la tripulación, o haber sentido presencias inexplicables durante sus viajes. El barco fue catalogado como el velero fantasma, y su historia fue inspiración para libros, películas y documentales. Capítulo 9. Análisis de expertos modernos. Con el avance de la tecnología y el estudio de la historia marítima, expertos han revisado el caso con detenimiento. Se ha descartado la teoría del motín por falta de evidencias, y se ha dado más peso a causas naturales como una fuga de gas que podría haber provocado el abandono temporal y la posterior pérdida en el mar. Sin embargo, la falta del bote salvavidas sigue siendo una incógnita. Capítulo 10. El misterio del bote salvavidas desaparecido. El hecho más intrigante es que el bote salvavidas no fue encontrado jamás. Esto genera preguntas. ¿La tripulación fue rescatada y nunca se supo? ¿O simplemente desaparecieron en medio del océano? La falta de pruebas hace que el misterio permanezca abierto, y cada teoría lleva a nuevas preguntas.
Capítulo 11. El legado del Mary Celeste. El Mary Celeste pasó a la historia como uno de los mayores misterios marítimos. Su historia ha inspirado novelas, películas y múltiples investigaciones que buscan respuestas a lo inexplicable. El barco mismo cambió de nombre y dueño varias veces, pero nunca logró superar la sombra de su misteriosa desaparición. Capítulo 12. Investigaciones recientes y teorías actuales. En los tiempos modernos, el análisis científico y la revisión de documentos históricos sugieren que una combinación de eventos naturales pudo haber forzado a la tripulación a abandonar el barco. La hipótesis más aceptada es la de una explosión menor o una fuga de gas del alcohol inflamable que generó temor, pero no daño directo al barco. Además, el mal tiempo y corrientes oceánicas dificultaron el rescate o el regreso al Mary Celeste, provocando la muerte de la tripulación en el mar. Capítulo 13. El misterio que persiste. A pesar de estas teorías, el misterio sigue sin resolverse por completo. El destino final de la tripulación y el paradero del bote salvavidas permanecen desconocidos. La combinación de evidencias concretas y preguntas sin respuesta hace que el Mary Celeste siga fascinando a historiadores, investigadores y amantes del misterio. Capítulo 14. Reflexión final. La historia del Mary Celeste nos recuerda lo vasto y desconocido que es el océano, y cómo, en su inmensidad, pueden perderse vidas y secretos sin explicación. El barco, su tripulación y su carga flotan en la imaginación colectiva como un símbolo de lo inexplicable. El Mary Celeste es un eterno recordatorio de los misterios que aún esconde el mar y de cómo la curiosidad humana busca sin descanso respuestas, incluso en las historias más desconcertantes. Cierre. Gracias por acompañarme en este viaje a través del tiempo y el océano para descubrir el misterio del Mary Celeste. Si te gustó esta historia, suscríbete para más relatos de misterios reales y desapariciones inexplicables. El caso del Mary Celeste es, sin duda, uno de los misterios marítimos más fascinantes y duraderos de la historia. Un barco perfectamente funcional, hallado a la deriva en el Océano Atlántico en diciembre de 1872, sin rastro de su tripulación ni de su bote salvavidas, ha desafiado durante casi 150 años a investigadores, marineros, científicos y aficionados al misterio. Esta desaparición inexplicable no solo ha generado múltiples teorías y especulaciones, sino que también ha capturado la imaginación colectiva y se ha convertido en símbolo de lo desconocido y de los peligros inherentes a la vida en el mar. La importancia histórica y cultural del Mary Celeste. El Mary Celeste no es simplemente un caso aislado, representa una ventana a un tiempo en que la navegación dependía profundamente del conocimiento humano, la experiencia y el coraje, pero también estaba marcada por el riesgo constante y la incertidumbre. En el siglo XIX, las largas travesías transatlánticas podían ser letales, no solo por las tormentas o los fallos técnicos, sino también por factores imprevisibles que hoy aún se escapan a la comprensión total. Este velero mercante, construido en 1861, era un barco de buena reputación, conocido por sus viajes regulares y eficientes. El hecho de que se encontrara intacto y sin tripulación a bordo conmocionó al mundo marítimo. La desaparición del capitán Benjamin Briggs, su esposa, su hija pequeña y los demás 9 tripulantes, dejó una incógnita que ningún testimonio o evidencia pudo resolver de manera concluyente. La complejidad de las teorías. A lo largo de los años, se han desarrollado muchas teorías para explicar lo ocurrido. Algunas son más plausibles que otras, pero ninguna ha logrado ofrecer una explicación definitiva que encaje con todos los hechos. La hipótesis más aceptada actualmente es que un accidente o fenómeno natural obligó a la tripulación a abandonar el barco temporalmente. Esto podría haber sido causado por una fuga de gas o una explosión menor derivada del alcohol inflamable almacenado en las bodegas. Sin embargo, esta teoría no puede explicar por qué nunca se encontró el bote salvavidas, ni el destino final de las personas a bordo. Tampoco se hallaron signos claros de incendio, explosión o violencia, lo que añade más misterio al caso. Otras teorías incluyen la posibilidad de un motín, que fue descartada por falta de indicios de pelea o violencia, tormentas repentinas que habrían obligado a evacuar, ataques de piratas o incluso fenómenos paranormales que, aunque más populares en la cultura popular, carecen de sustento científico. Estas ideas, aunque intrigantes, subrayan la falta de una explicación concreta y la manera en que la mente humana busca sentido frente a lo inexplicable. El misterio del bote salvavidas desaparecido. Uno de los elementos más desconcertantes del caso es la desaparición del bote salvavidas del Mary Celeste. La ausencia de este bote hace pensar que la tripulación pudo haber abandonado la nave de forma voluntaria o forzada,
pero no hay registros o indicios que permitan saber qué le sucedió después. La búsqueda realizada tras el hallazgo del barco no encontró rastro del bote ni de las personas a bordo, lo que sugiere un desenlace trágico en mar abierto. Este vacío en la información es un símbolo de la fragilidad humana ante la inmensidad del océano y la naturaleza, y la terrible posibilidad de que las personas simplemente desaparezcan sin dejar rastro. La fascinación colectiva y el legado. La historia del Mary Celeste ha trascendido su contexto histórico para convertirse en parte de la cultura popular y en un arquetipo del barco fantasma. Ha inspirado libros, películas, documentales y debates en todo el mundo. Esta fascinación responde a un deseo humano profundo de entender lo desconocido y la atracción por los misterios que desafían la lógica. Además, el Mary Celeste representa un recordatorio sobre la vulnerabilidad y la valentía de aquellos que navegan los mares. La desaparición de su tripulación no solo es un hecho histórico, sino un testimonio del riesgo constante que implica la exploración y la aventura humana. Reflexión sobre lo desconocido. En última instancia, el caso del Mary Celeste nos invita a reflexionar sobre los límites del conocimiento humano y la naturaleza imprevisible del mundo. A pesar de los avances tecnológicos y científicos, el océano sigue siendo un vasto territorio lleno de secretos y peligros que escapan a nuestro control. La historia nos muestra que no siempre hay respuestas claras, y que a veces la incertidumbre forma parte del viaje. Esto puede ser frustrante, pero también fascinante, porque nos conecta con la esencia de la exploración y la curiosidad humana. Conclusión final. El Mary Celeste flota en la memoria colectiva como un símbolo eterno de misterio y de lo inexplicable. Su historia no solo desafía nuestra comprensión, sino que también nos recuerda que en la inmensidad del mundo natural existen fenómenos y tragedias que desafían cualquier intento de explicación definitiva. Mientras nuevos investigadores, científicos y curiosos continúen buscando pistas, el caso del Mary Celeste seguirá siendo un enigma que alimenta la imaginación y el espíritu humano. Y así, el velero fantasma seguirá navegando en nuestra conciencia, un misterio sin resolver que invita a mirar más allá de lo evidente y a aceptar que, en ocasiones, el océano guarda sus secretos para siempre.